porque no hay oferta en el mercado. Entonces, la gente tiene derecho a adquirir una vivienda, pero no hay quien se la venda. Entonces, son dos grandes asuntos estructurales. Recomponer esos créditos que hoy son impagables y ofertarle a los que no tienen vivienda una vivienda accesible que esté dentro de las ciudades, que tenga acceso a transporte, a vivienda, perdón, a educación, a salud, a comercio, a escuelas, una vivienda dentro de las zonas urbanas, no como se construía antes. Se construían miles de viviendas a 20, 30 kilómetros de distancia, sin transporte, sin servicios, que ocupaban al que vivía allá 2 o 3 horas para llegar al trabajo. Eso se acabó con este planteamiento que hoy hace la presidenta Sheinbaum de decir las casas se van a hacer dentro de las zonas urbanas. Bueno, pero hacer todo esto requiere un Infonavit ágil, un Infonavit eficiente y un Infonavit donde todo sea muy transparente y muy claro de cómo se ocupan los recursos. ¿Qué pasa hoy en el Infonavit? Tenemos para usar la palabra que está de moda, tenemos una gobernanza dentro del Infonavit muy sui generis. Tenemos una asamblea que es tripartita, lo cual está perfectamente bien. La asamblea es el máximo órgano de gobierno del Infonavit, igual que en el Seguro Social. Luego tenemos un consejo de administración, también tripartita. Esto quiere decir, participa el sector patronal, el sector de los trabajadores y el sector de gobierno. Hasta ahí vamos muy bien. Pero mientras en el Seguro Social hay un director general, en el Infonavit vemos 3. Está un servidor que junto con todos mis compañeros realizamos todas las funciones sustantivas, todas las operaciones del Infonavit, pero hay un director general del sector empresarial y hay un director general del sector de trabajadores que están al mismo nivel que el director general, que tienen un staff de gentes que no realizan ninguna función sustantiva, pero que ganan el doble de lo que gana la presidenta de la República. Esta situación hace inoperante al Infonavit, porque si bien ellos no realizan funciones sustantivas, sí toman decisiones, como por ejemplo proponen desarrollos para que los haga tal empresa en tal lugar, por tantas casas o por tantos millones. De repente una propuesta la hace el sector empresarial, otra propuesta la hace el sector de los trabajadores, y en esta lógica se han venido acumulando desarrollos donde ellos proponen, se autoriza, porque son 2/3 partes, como es tripartismo, ellos conforman las 2/3 partes, se autorizan estos proyectos, pero tenemos innumerables casos de proyectos que se quedaron a la mitad, que no se desarrollaron y que el Infonavit les entregó dinero. Entonces hay una responsabilidad, digamos que moral, porque legal no. En realidad ellos no tienen responsabilidad, tienen facultades, pero no tienen responsabilidades, ni tienen funciones sustantivas. Eso es lo que estamos pretendiendo que se cambie con la reforma, que desaparezcan estas 2 direcciones que no hacen función sustantiva alguna y que se permita que el gobierno, a través de la Auditoría Superior de la Federación, pueda revisar las cuentas del Infonavit y las operaciones, cosa que hoy no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque el sector empresarial y el sector de los trabajadores hacen mayoría y dicen nosotros no aceptamos porque aquí esto no es gobierno y esto es dinero privado. Consideran al dinero de los trabajadores, el ahorro,
como un dinero privado. Solo que se les olvida que ese dinero es producto de aportaciones que ellos tienen que dar por ley, me refiero a los empresarios. Y no son dádivas, vienen en la Constitución y tienen en la misma naturaleza que los impuestos. Y en el momento en que ellos hacen esa aportación, que es por ley, no por gusto, nadie da un dinero, oye, amanecí generoso, ahí te van tantos pesos al fondo de vivienda. No, señor, es obligación, es como si fuera un impuesto. En el momento que entra al fondo, eso es ahorro del trabajador. ¿Y qué pasa con ese fondo de ahorro? Y esto es importante que se sepa, porque a mucha gente la engañan. El dinero que un trabajador tiene en el fondo de ahorro puede cumplir dos finalidades. La primera, que le sirva para la adquisición de su vivienda. Pero si por alguna razón el trabajador dice, yo no necesito vivienda porque yo ya compré una o porque me la regaló o me la heredó mi papá, entonces el gobierno se va a quedar con tu dinero. No, ahí se queda tu dinero hasta el momento en que te pensionas. En el momento que te pensionas, tú retiras ese dinero y va a tu fondo de ahorro para la pensión. Entonces es un dinero que le pertenece toda la vida al trabajador y le sirve o para la vivienda o para la pensión. Eso es muy importante que lo sepan porque muchos coyotes se dedican a engañar a la gente y le dicen, oye, tú tienes un dinero allá en el fondo de vivienda, pero se lo va a quedar el gobierno. Si quieres, yo te ayudo a sacarlo. Claro, esa ayuda implica 30-40% del monto de lo que tienen ahorrado. Y cuando la gente desconoce esto, cae fácilmente en las garras de estos coyotes, de estos mentirosos, de estos ladrones, y le están robando al trabajador, pues parte del producto de su trabajo, sus derechos. Ingeniero, una pregunta. Este segundo fondo, que no necesariamente tiene que utilizar el trabajador para vivienda, ¿es el que se denomina subcuenta de vivienda o qué denominación tiene? Porque muchos opositores e incluso medios detractores están como manejando esa parte de que el gobierno se planea quedar con el ahorro de los trabajadores y utilizarlo. ¿Cómo nos podría detallar un poquito más esa parte? Sí, la subcuenta de vivienda es el famoso fondo de vivienda, el FAMBIT que se le llama. Estos que dicen, esto que dicen los de la oposición, pues ya los conocemos. Son gente que habla sin sustento, que lo hace políticamente, que saben que si tiran un balde de agua, un balde de lodo a un ventilador van a salpicar. A nosotros no nos salpican, porque los delincuentes y los sinvergüenzas y los que se robaron y participaron en esto fueron precisamente los gobiernos de la oposición, los que hoy son la oposición, que antes era el PAN y era el PRI. Y esos fueron, y en esos tiempos fueron donde se generaron todos estos actos de corrupción que hoy estamos combatiendo nosotros. Entonces, todo lo que estos señores dicen no es más que político, no es más que aprovecharse de una coyuntura para desvirtuar lo que hoy es el cambio, el gran cambio en el Infonavit. Con el presidente López Obrador, en el Infonavit se dejaron de dar créditos impagables. En el gobierno del presidente López Obrador, el fondo de ahorro, el fondo de vivienda tenía un monto de 140,000 millones. Como el presidente López Obrador tuvo una política de incremento salarial histórica que los gobiernos panistas y priistas nunca llevaron a cabo, en esos gobiernos el trabajador perdía poder adquisitivo. Con el presidente López Obrador creció históricamente. Ese crecimiento impactó el 5% del fondo de vivienda y el fondo de vivienda pasó en el sexenio del licenciado López Obrador de 140,000 millones a casi 800,000 millones. Ese es el beneficio del Infonavit con el gobierno del presidente López Obrador. Y además, en ese gobierno se dejaron de dar créditos impagables. Ahora los créditos son perfectamente normales. Queda el rezago de esos 4 millones.
Y además, en el gobierno de la continuidad con cambio de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo mismo. ¿Qué otra cosa se hizo con el gobierno del presidente López Obrador? Se dejó de desalojar a la gente que no podía pagar. Pues, ¿cómo voy a pagar un crédito que en lugar de bajar sube? Llega el momento que no pago. Ah, no pagaste, te meto un despacho y te saco de tu casa. Eso hacían los gobiernos priistas y panistas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se hizo con el presidente López Obrador? Se cancelaron los desalojos. Y lo mismo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hoy lo que hacemos es buscar a la gente, reestructurarle los créditos, devolverles lo que se les cobró de más para que estén en condiciones de quedarse de manera legal con su casa. Hay gente que ya pagó 2 o 3 veces la casa. ¿Qué hacemos nosotros? Le hacemos quitas de monto, de saldo, de mensualidades, para que la gente pueda pagar y quedarse al final de cuentas con su casa, que es el patrimonio más sagrado que ellos puedan tener. Población. Esto es como el ejemplo del que se roba una cartera en un camión, le saca la cartera a uno y empieza a gritar: agarren al ladrón, agarren al ladrón, cuando el ladrón es él. Me refiero a los de la oposición que hablan de que el gobierno se quiere quedar con el dinero de los trabajadores. No, el llamado es a toda la gente que es derechohabiente a que sepa que su dinero que está en el fondo de vivienda está seguro, es sagrado y que cumple 2 funciones. Uno, el procurarle vivienda. Es un fondo para vivienda. Y que sepa que si que por alguna razón no lo ocupa para la vivienda, ese dinero le va a servir para su pensión, para su retiro. Es de él, está perfectamente resguardado, es un dinero que no se maneja en el presupuesto público, es un dinero que se maneja específicamente para los trabajadores, que se cuida año con año, que no pierda valor, que su rendimiento, en donde quiera que esté invertido, en tanto se ocupa para pensión o para vivienda, esos 800,000 millones que hoy existen en el fondo, por lo menos la inflación y lo que hemos logrado en los últimos tiempos es rendimientos por arriba de la inflación. Entonces, el valor del dinero del fondo no se pierde, se mantiene en el tiempo y es un dinero sagrado que no se dejen engañar por los coyotes, por los delincuentes que les dicen: yo te ayudo a sacar ese dinero porque se lo va a quedar el gobierno. Que no hagan caso porque les quitan, les roban el 30 y el 40% y es dinero que les corresponde a ellos y son la gente que más lo necesita. Ingeniero, yo quisiera que nos ayude a puntualizar un poco, porque concretamente un senador de oposición ha dicho que usted va a recibir 2,000 millones de pesos de parte de los ahorros de los trabajadores. Si bien nos ha comentado que esto incentiva el pánico entre la gente y que los coyotes aprovechen, ¿qué relación tendría la inversión que se hará de parte del Infonavit para construir este programa de 1 millón de viviendas que la presidenta ha presentado? ¿Y qué montos se van a ocupar, qué montos no? Para aclarar un poquito más esto de las cantidades y que no se genere ruido, porque ese es el ruido que también se ha generado. Como manejan montos estratosféricos, dicen: no, pues obviamente alarman a los trabajadores y los invitan incluso a protestar. Quisiera que nos detalle un poquito más esto de los montos. Sí, estas gentes que hablan de esas cosas no solamente son malas personas, son muy ignorantes, son, diría yo, que hasta tontos. Dicen cantidades, hablan de cantidades que ni siquiera conocen, ni les consta, repiten como pericos. Estoy diciendo que actualmente hablan de 2.4 billones de pesos. Lo que hay en el fondo de vivienda, cuando inició el gobierno del presidente López Obrador eran 140,000, hoy son 800,000. Ningún mérito les corresponde a estos gobiernos ni a estos detractores. Le corresponde al gobierno del presidente López Obrador y ahora a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Entonces, no son 2.4 billones, son 800,000 lo que hay en el fondo.
Y no se va a tocar para el programa de construcción de viviendas, de momento, el Infonavit. Lo que ingresa vía aportación de patrones y cobro de créditos es una cantidad de esta altura. Lo que sale por financiamiento de créditos es menor. La diferencia entre lo que entra de dinero al Infonavit y lo que sale, ese diferencial va a ser el capital que se va a ocupar, el dinero que se va a ocupar para la construcción de la vivienda. No vamos a requerir tocar el fondo de vivienda porque el diferencial que hoy hay entre lo que entra y lo que sale alcanza para construir el número de viviendas que tenemos programados y para más todavía. Entonces, no se está contemplando tocar el fondo de vivienda en este momento. Sí, además va a ser una inversión conjunta, ¿no? Con Conavi, y también hoy decía la presidenta que se va a buscar como el apoyo de industria privada, ¿no? Sobre todo la estatal, para que colaboren en este objetivo de 1 millón de viviendas, porque ahí también es como parte de lo que maneja, ¿no? Distorsionan como si 1 millón de viviendas lo fuera a construir el Infonavit, pues no es así. No, sí es así. La idea es que el Infonavit construya 1 millón de viviendas, 500,000 para el Infonavit y 500,000 para la Conavi. Pero las que construyamos para la Conavi van a ser pagadas con dinero federal, con dinero fiscal. Las del Infonavit con su propia lógica de su fondo de vivienda. Lo importante de la empresa constructora es que vamos a comprar de manera consolidada los materiales. Eso va a permitir bajar los costos. Estamos ocupando hoy terrenos donados por el gobierno federal, por el gobierno del estado, los gobiernos del estado, los gobiernos municipales. Entonces, le quitamos el costo del suelo a la vivienda, le agregamos el descuento de la compra de materiales consolidada y lo que vamos a hacer es contratar empresas locales en los estados para reactivar la mano de obra y la economía de cada estado. Eso es el papel que va a jugar la empresa constructora. Pero en el caso de las viviendas que vamos a construir para la Conavi, nos las va a pagar el gobierno federal. Lo que vamos a hacer nosotros es vendérselas muy baratas, porque no van a llevar el componente de suelo y sí van a llevar el componente del descuento de los materiales de construcción. No sé si me expliqué, Manuel. Sí, muchas gracias. Que Infonavit va a construir todas, pero unas se las va a cobrar a Conavi, a la federación, y otras van a salir con el ahorro de Infonavit. Exactamente. Así. Bueno, pues